Vamos a ir allí a Lucas capítulo 6. Vamos, hermanos, el título de esta enseñanza está basado el título allí en el versículo 2. Seguimos leyendo versículo 6. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Luego dice allí, el 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos, versículo 11, se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Bueno, y en el versículo 12 es donde está la enseñanza de esta mañana. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Voy a leer otra vez el versículo 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya oramos, hermanos, ya oramos. Y el título de esta enseñanza en esta mañana se llama: y pasó la noche orando a Dios. Dice versículo 12: y pasó la noche orando a Dios. De allí sacamos el título: y pasó la noche orando. Y pasó la noche orando. La frase clave aquí en esta enseñanza de esta mañana es la oración de Jesús. La oración de Jesús. Y ahí donde dice pasó y pasó, dice la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Hermanos, hace tiempo, o ya hace mucho tiempo, que me llama mucho la atención esta frase o esta porción, esta frase en sí que dice: y pasó la noche orando a Dios. Y hace tiempo pensaba o quería hacer un estudio, una enseñanza sobre este título, sobre esta frase: y pasó la noche orando a Dios. Pero hasta ahora tuve la oportunidad en estas semanas, en estos días, mirando, pensando, pero siempre llega a veces a mi mente esta frase: y pasó la noche orando a Dios. Lo primero que queremos preguntar en esta mañana, los que estamos aquí y los que están ahí, ¿cuántas horas tiene una noche? ¿Cuántas horas tiene una noche? ¿Cuántas horas tiene una noche? 12 horas. Algunas noches tienen 10 horas. Aquí dice que ¿cuántas horas tiene una noche? Dice horas. 12 horas normalmente tiene una noche. Pero dice acá, anochece entre las 6 y 7, ahora hablando aquí en nuestro país Colombia, anochece entre 6 y 7 de la noche, ¿cierto? Ahora, de la tarde, entre 6 y 7 de la noche, normalmente 6 y media ya está anocheciendo. A las 7 ya está oscuro. A las 7 ya está oscuro. Ahora, ¿a qué hora amanece? Amanece entre 5 y 6 de la mañana. Hermanos, entre 6 y 7 de la tarde anochece y amanece entre 5 y 6 de la mañana. Ahora, ¿a qué hora anochece allá en Jerusalén? ¿A qué hora anochece allá en Israel?
Ese día que yo estaba haciendo el estudio, investigué un poquito y allí eran dice que normalmente allá eran las 7:38 de viernes 29 de mayo de 2020. Dice la puesta del sol en Jerusalén a las 19:38, decía ese viernes 29 de mayo. Ahora, dice en Israel, normalmente amanece en Israel entre 4 a 5 a.m. O sea que la noche dura más o menos entre 8 a 9 horas. 8 y 9 horas. Si el Señor Jesucristo pasó la noche orando, eso quiere decir que pasó entre 8 y 9 horas orando. Pasó entre 8 y 9 horas orando. Porque el versículo 12, que es donde está nuestro título, la enseñanza, dice, y pasó la noche orando. Eso quiere decir que pasó entre 8 y 9 horas orando. Entre 8 y 9 horas hablando con su Padre, hablando con Dios. Ahora yo le hago una pregunta, hermano, en esta mañana. ¿Cuánto tiempo pasamos orando usted y yo? ¿Cuánto tiempo pasamos orando usted y yo? ¿5 minutos? ¿20 minutos? ¿Media hora? ¿Tal vez 1 hora? No sé cuánto tiempo pasa. Pero algo que me llama mucho la atención aquí de nuestro Señor Jesucristo es que dice que pasó la noche orando. Pasó la noche orando. Ahora vamos a mirar algunos versículos sobre la oración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas 19:46. Vamos a ir a Lucas 19:46. Escrito está: mi casa, dice ahí, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice, mi casa es casa de oración. Qué tremendo, hermanos. Este versículo, que los templos se construían para orar, para que el pueblo de Dios fuera a orar. Y hermanos, ahora vamos a, aquí dice, no solo de nombre, sino realmente era casa de oración. Ahora vamos a Lucas 22, vamos a ir a Lucas 22, 39 al 46. Dice la Escritura, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Estamos viendo unos versículos más sobre la oración donde Cristo oraba. Ahora vamos a Mateo 14:23. Mateo 14:23. ¿Cuánto tiempo oramos usted y yo? ¿1 hora? 3 horas, 5 horas. ¿Cuántas horas oramos usted y yo? ¿Cuántas horas oramos, hermanos? Dice que pasó la noche orando, entre 8 y 9 horas allí orando con su Padre. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El Señor Jesucristo, después de una actividad, después de predicar, después de hacer milagros, después de sanar personas, de alimentarlos, se iba a orar. Se iba a orar. Ahora Mateo 26:36. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Entre tanto que voy allí y oro. Vamos a Mateo 26:41. Mateo 26:41. Dice así: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora vamos a Mateo 26:53, el versículo 53. Estamos viendo más versículos donde Jesús oraba. Pasaba tiempo hablando con Dios. Dice versículo 53: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles equivalen más aproximadamente entre 72,000 ángeles para pelear. 12 legiones. Vamos ahora a Marcos 1:35, hablando versículos de la oración donde nuestro Señor Jesús oraba. Dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana. Eso quiere decir que aún estaba oscuro. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. A nosotros también nos levantamos muy de mañana, hermanos. O ya se levanta cuando todavía está muy oscuro, o nos levantamos cuando ya está todo claro. 8, 9, 10 de la mañana. Debemos levantarnos temprano. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, hermanos. Si Él, que no tenía pecado, hermanos, si Él que Él hacía los milagros, hermanos, Él es el Hijo de Dios. Hermanos, si Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermanos, pasaba tiempo orando. ¿Cuánto más ustedes y yo necesitamos orar, hermanos? Dice allí, dice versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando que Cristo oraba, que Cristo pasaba tiempo orando, que Cristo se apartaba para orar. Hermanos, Cristo siempre quería estar orando, hermanos, antes y durante y después, hermanos, de hacer los milagros en su ministerio, hermanos, siempre orando. La oración era fundamental en su vida, hermanos, la oración era fundamental en su ministerio. Y hermanos, la oración es fundamental en nuestra vida. La oración es fundamental, hermanos, en nuestra familia. La oración es fundamental en nuestra iglesia. La oración es fundamental, hermanos. Debemos tomarla como, hermanos, como un estilo de vida, la oración. Dice ahí que pasó, dice ahí pasó la noche orando. Eso quiere decir que entre 8 y 9 horas allí, arrodillado, postrado, hablando con el Padre, hermanos, hablando con Dios. Dice aquí versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Se apartaba a lugares desiertos donde estaba solo para orar, para hablar con Dios, hermanos, con su Padre. Marcos 6:46 dice, Marcos 6:46. Vamos a Marcos 6:46, dice la palabra del Señor: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cristo se iba al desierto, Cristo se iba al monte, se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, pasaba la noche orando. Hermanos, siempre estaba orando. ¿Usted cree que la oración es muy importante? Hermanos que estamos aquí, ¿la oración es bien importante? Sí, es bien importante.
La oración es muy importante en nuestras vidas. Dice Lucas 5:16. Lucas, hermanos, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 9:28 y 29 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 11:1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces lo que hemos visto primero, ¿cuántas horas tiene una noche? Entre 7, entre 8, 9, dependiendo. Hermanos, o sea que el Señor Jesucristo pasó 8, 9 o 10 horas orando allí. Y Él se apartaba para orar, se iba al desierto, se iba al monte, despedía a la multitud, tomaba tiempo para ir a orar. Y ya vimos estos versículos. Ahora, primera pregunta que hice es ¿cuántas horas tiene una noche? Ya la hemos contestado. Cristo pasó ese tiempo orando. ¿Cuánto tiempo pasamos orando usted y yo? ¿Cuánto tiempo pasamos? ¿Sabe qué, hermanos? Hoy en día hace falta mucha oración. ¿Cuánto tiempo pasas? ¿Cuánto tiempo paso yo? ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo? Estamos muy afanados, hermanos. A veces no hay tiempo para orar. Nos levantamos y corremos y vamos y esto y hacemos y deshacemos y no hay tiempo para orar. Si hay tiempo, oramos. Si no hay tiempo, no. Qué triste, hermanos. Qué triste de verdad. Nuestro Señor oraba. ¿Por qué nosotros no orar? Nosotros que estamos todos los días siendo tentados, hermanos, con luchas en nuestras vidas. Cada día, hermanos, enfrentamos cosas. ¿Usted cree que deberíamos de orar más? Claro que sí. Segunda pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que le motivaba a Jesús orar? ¿Qué es lo que le motivaba? ¿Qué es lo que le motivaba a Jesús orar? Y la pregunta también es, ¿qué nos motiva a ti y a mí a orar? ¿Qué le motivaba a Jesús a orar? ¿Qué le motivaba a Jesús a orar? Bueno, yo creo que lo que le motivaba a orar, hermanos, era la cercanía a su Padre. Estar en la presencia de Dios. Estar cerca de Dios nos libra de preocupaciones, ya que Él lo es todo, hermanos. Cuando estamos con Dios en oración, nos olvidamos de todo y solo nos concentramos en la oración. Hermanos, en su presencia te olvidas de todo. Solo estar conversando con Él, conversando con el Dios Todopoderoso. Hermanos, allí puedes decirle todo de ti en la oración, en la presencia de Dios, hermanos. Cristo le motivaba a estar allí en la presencia de su Padre. ¿Qué le motiva a usted y a mí, hermanos? Debe motivarnos el estar en la presencia de Dios. Porque allí, hermanos, allí es seguro. En la presencia de Dios, hermanos, estamos protegidos. En la presencia de Dios, hermanos, estamos cubiertos. Hermanos, en la presencia de Dios estamos guardados. Hermanos, en la presencia de Dios olvidas todo, solo estar conversando con Él, hermanos. En la presencia de Dios puedes decirle todo, hermanos, todo lo que te aflige, todo lo que te preocupa, todo lo que no te deja dormir. Allí es en su presencia, no usas repeticiones, hermanos, como Cristo lo dice, y cuando ores no uséis vanas repeticiones como los gentiles, sino que allí con Dios es una conversación, y esa es la oración. La oración es una conversación, es hablar con el Dios Todopoderoso. ¿Qué te motiva a orar? Nos debe motivar la presencia de Dios, el estar allí en su presencia,
el estar allí con Él, conversando con Él. Ay, hermano, a Dios le podemos contar todo. Cosas que nos pasan a nosotros. Cosas con las cuales estamos luchando y batallando. Hermanos, a Dios le podemos contar todo allí en su presencia. ¿Qué nos motiva a orar? Debe motivarnos el estar en la presencia de Dios. Hermanos, ¿cuánto nos hace falta orar? ¿Cuánto nos hace falta estar en la presencia de Dios a ti y a mí? Cada día, cada día. Hermanos, en la presencia de Dios hay gozo, dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice allí, hermanos, el versículo, en tu presencia hay plenitud de gozo. Allí en la presencia, es lo que le motivaba a Cristo, estar en la presencia del Padre, estar en la presencia de Dios. Y hermano, ¿cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestras familias? ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro matrimonio? ¿Cuánto necesitamos la presencia de Dios en nuestros hijos? Hermanos, pero debemos de orar, nos debe motivar la presencia de Dios cada mañana, hermanos, cada día, estar ante la presencia de Dios. Eso es lo que te debe, lo que me debe motivar a mí. Nos hace falta, el pueblo de Dios le hace falta orar más. Iglesia, nos hace falta orar más, hermanos, nos hace falta orar más. El pueblo de Dios le hace falta orar más. El pueblo de Dios le hace falta saber orar, porque a veces el pueblo de Dios solo usa vanas repeticiones. El pueblo de Dios necesita saber orar, conversar, hablar con Dios, contarle tus preocupaciones, tus luchas. Hermanos, el pueblo de Dios le hace falta estar en la presencia de Dios, en el trono de la gracia, en el trono de la gracia. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el pueblo de Dios le hace falta orar más. ¿Cree, hermano, que nos hace falta orar más? Hermanos que estamos aquí, ¿nos hace falta orar más? Amén. ¿Cuánto tiempo oramos? Cristo pasaba tiempo orando, hablando con Dios, hablando con el Padre. ¿Cuánto tiempo pasamos ustedes y yo? Tal vez oramos 5 minutos y estamos pero apresurados, bien apresurados. Aquí dice, muchos, pero muchos cristianos oran esporádicamente. Esporádicamente, de vez en cuando. De vez en cuando oran, esporádicamente. Tal vez dicen, bueno, yo voy a orar el lunes y luego voy a volver a orar el miércoles, y voy a volver a orar el viernes y voy a volver a orar el domingo. O sea, muchos oran tal vez un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero hermanos, yo creo que necesitamos orar todos los días. Todos los días. Hermanos, el pueblo dije mucho, pero muchos cristianos oran esporádicamente, solo cuando tienen necesidades o pruebas. Hay cristianos que buscan a Dios en oración cuando están pasando pruebas, cuando tienen dificultades con sus hijos, con su familia, con su trabajo, con dinero, y allí sí buscan a Dios en oración. Pero cuando todo está bien, cuando todo está bien, parece que no necesitamos la oración. Pero es cuando más debemos de orar en todo tiempo, hermanos. Cristo dice ahí en Lucas 18, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre, siempre y no desmayar. Hablando de siempre, debemos de orar siempre, hermanos. No esporádicamente. Muchos cristianos oran esporádicamente solo cuando tienen necesidades o pruebas y hasta piden oración. Pero ¿por qué no oran constantemente? Oran, hermanos, hay cristianos que oran afanados, o sea, deprisa.
Andan orando deprisa, oran, se levantan y oran 2, 3 minutos y vámonos. No, no es así, hermano. Esto no es así, no es orar deprisa. Hermanos, muchos cristianos oran sin concentración en la oración. Eso quiere decir que están arrodillados orando, pero su mente está en otro lado. Su mente está pensando tal vez en los recibos de la luz, de los servicios. Su mente tal vez está pensando en las deudas. Su mente tal vez está pensando, no sé, si tú eres estudiante, pues en las evaluaciones. Tu mente está pensando tal vez en la universidad. Tu mente está pensando tal vez en la comida. Tu mente está pensando en otras cosas. Y eso, hermanos, oran sin concentración. Hay muchos cristianos así. Yo creo que todos en un momento nos ha pasado, hermanos, que cuando vamos a orar, estamos orando y de pronto nuestra mente está yéndose para otro lado, hermanos. Están orando, pero su mente está divagando, dice acá. Que Dios nos dé gente de oración, hermanos, en este tiempo. Que Dios nos dé gente de oración. Que Dios levante en nuestras iglesias y en nuestro tiempo gente de oración. Pero que realmente oren. Hermanos, si necesitamos gente de oración, ¿no? Necesitamos gente de oración. Que Dios nos dé gente de oración. Hermanos, que Dios levante en nuestras iglesias y en nuestro tiempo gente de oración. Pero que realmente ore. Necesitamos gente de oración. Dios necesita gente de oración. Hermanos, gente que le crea a Dios, como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Número 1, dijimos, ¿cuántas horas tiene una noche? Ya lo explicamos. ¿Qué le motivaba a Jesús a orar? Estar en la presencia de Dios. Hermano, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Tú necesitas, yo necesito la presencia de Dios en nuestras vidas. En nuestra iglesia necesitamos la presencia de Dios. Dice, hermanos, acá dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos dé gente de oración. Que Dios nos dé matrimonios de oración, que Dios nos dé familias de oración, que Dios nos dé una iglesia que ora, que realmente ora, una iglesias que realmente oran. Y no hagan todo a la carrera, sino que oremos. Hermanos, dijimos que muchos cristianos oran esporádicamente, oran afanados, deprisa, oran sin concentrarse. Oran, hermanos, están orando, pero su mente está divagando. Está pensando en otras cosas y no está concentrado en la oración. No está concentrado en Dios. Hermanos, otra cosa más. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida. Así como, hermanos, el pulmón necesita, el cuerpo necesita el pulmón necesita el oxígeno. Nosotros, la oración sea, hermanos, un oxígeno para nuestra vida espiritual. La oración sea un oxígeno para nuestra iglesia, el pulmón de nuestra iglesia, sea la oración. Oh, hermanos, una iglesia sin oración, una familia, una vida cristiana sin oración. Hermanos, la oración debe ser nuestra prioridad. Moisés oraba a Dios. Jacob pasó una noche peleando con el ángel pidiendo la bendición de Dios, diciendo, no te voy a dejar ir, no te voy a soltar si tú no me bendices. Está hablando de oración. Hermanos, la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas. Daniel oraba 3 veces al día, hermanos. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias, dice, delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea que Daniel ya tenía la oración como su prioridad y un estilo de vida. Dice que como solía hacerlo,
Dice allí como solía hacerlo antes. Dice como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Dice allí, hermanos, voy a leer otra vez ese versículo, los dos versículos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. ¿Cuántas veces nos arrodillamos, hermanos, al día? ¿Cuántas veces nos arrodillamos ante Dios? ¿Cuántas veces te arrodillas, hermano, ante Dios? Pidiendo su presencia, pidiendo su bendición, pidiendo su dirección, pidiendo que nos ayude con esas luchas que tenemos. ¿Cuántas veces nos arrodillamos en el día? Dice allí, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel ya tenía un estilo de vida de oración. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando. Hallaron a Daniel orando. Dice la palabra de Dios, hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Oh, qué bendición, hermanos, que Dios nos diera personas así en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, que hicieran de la oración su prioridad. Una de las prioridades, la oración. El apóstol Pablo anima a los cristianos a orar. Efesios 6:18. Mire, vamos a Efesios 6:18. Efesios 6:18 y 19. Y pasó la noche orando. Pasó la noche orando. Vamos allí, hermanos, Efesios 6:18 y 19. Orando en todo tiempo. Pablo anima a los cristianos y les dice orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, Pablo, el apóstol Pablo anima a los cristianos a la oración. Hermanos, pedía oración por él. Iglesia, no se canse de orar. Iglesia, hermanos, iglesia, no se canse de orar. Iglesia, no se canse de orar. No deje de orar. Iglesia, no deje de orar. Hermano, no deje de orar. No se rinda con facilidad. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. No se rinda. No se rinda con facilidad en la oración. No, es que Dios no me contesta mis oraciones. Tengo mucho pidiendo por tales peticiones y no he visto todavía. Tal vez esa podría ser su actitud. Y eso habla de una actitud de rendirse. Hermanos, y nosotros no se rinda, no te rindas. Sigue orando. Iglesia, no se canse de orar. Hermano, no se canse de orar. No deje de orar, no se rinda con facilidad. Se requiere disciplina, no se rinda, disciplínese para orar. No se rinda con facilidad. No, es que no veo las peticiones, no veo las respuestas. ¿Y qué? ¿A poco ya nos vamos a rendir? No se rinda, iglesia, no te rindas, hermano, no te rindas, hermana, no te rindas, joven, no te rindas, señorita. Sigue orando, no te canses de orar, no dejes de orar, no te rindas con facilidad, no retrocedas. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos. No se rinda. Con facilidad nos rendimos. Y hermanos, no se rinda en este tema de la oración, hermano. Siga orando, iglesia. No pare de orar. No, es que ya llevo 2, 3, 4, 5 años orando. No pare de orar, siga orando, no pierda la fe.
No pierda la fe, siga adelante, persista en la oración, siempre hacia adelante, siempre confiando en Dios. Joven, señorita, hermano, hermana, oremos de tal manera que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas en su tiempo. No se rinda. ¿Se ha rendido? ¿Se ha rendido? ¿Nos hemos rendido? Hemos parado de orar, nos hemos cansado de orar. Debemos seguir orando, hermanos. La Biblia dice, y pasó la noche orando a Dios. La oración debe llevarnos a vivir una vida santa también. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Si yo entre más estoy en la presencia de Dios, mi vida ahí debe ir reflejando a Cristo, apartándome del pecado. Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Mire, hermanos, los hombres, te voy a terminar diciéndoles o leyéndoles aquí una parte del libro de El secreto de, o esta vida del poder por la oración, se llama este libro, Poder por la oración. Es un libro que he estado leyendo ya hace tiempo y les voy a leer una parte de aquí del libro. Ese es el capítulo 7, el secreto de la vida de oración. Dice, los grandes maestros de la vida cristiana han encontrado siempre en la oración la fuente más elevada de iluminación. Y luego más abajo dice, los hombres que en su carácter se han asemejado a Cristo y que han impresionado al mundo con Él, han sido los que han pasado tiempo con Dios. Dice acá que este hábito ha llegado a ser una característica notable de sus vidas. Estos hombres que en su carácter se han asemejado a Cristo y que han impresionado al mundo, dice con Él, han sido los que han pasado tanto tiempo con Dios en oración, que este hábito ha llegado a ser una característica notable de sus vidas. Aquí dice, Carlos Simeón dedicaba de las 4 a las 8 de la mañana a Dios. Carlos Simeón pasaba de las 4 a 8 de la mañana dedicándolo a Dios. Eso quiere decir que oraba y leía la Biblia 4 horas. El señor Wesley pasaba 2 horas diarias en oración. Empezaba a las 4 de la mañana, o sea que oraba de 4 a 6 de la mañana. Una persona que le conoció bien, hablando de Wesley, dice que una persona que le conoció bien, dice que escribía, tomaba la oración, Wesley tomaba la oración como su ocupación más importante del día. Y se le veía salir después de sus devociones con una serenidad en el rostro que casi resplandecía, porque pasaba tiempo en oración. Hermanos, Juan Fletcher dice aquí, mojaba las paredes de su cuarto con el aliento de sus oraciones. Algunas veces oraba toda la noche. Algunas veces este hombre oraba toda la noche. Siempre, frecuentemente, con gran fervor. Oraba con fervor. Toda su vida fue una vida de oración. Dice aquí, no me levantaré de mi asiento, decía, sin elevar mi corazón a Dios. Su saludo a un amigo era siempre, encuentro a usted orando. Un amigo que lo buscaba siempre decía, siempre lo encuentro orando. Siempre lo encuentro orando. Hermanos, y pudiera hablarles de muchas más personas que están en este libro. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que quiero animarle es que ore más, pase más tiempo orando, vea la oración como hermanos, vea la oración como un hábito, haga de la oración un hábito,
su estilo de vida. Ponga la oración como prioridad. Termino recordándole o diciéndole, hermanos, Lucas, donde empezamos, 6 y versículo 12. Vamos a terminar aquí. Lucas 6, 12 nos dice aquí la palabra de Dios. Lucas dice 6, 12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Qué bendición, hermanos, que Dios nos dé gente en nuestra iglesia, en nuestro tiempo. Ayer escuchaba la predicación de los jóvenes y decía el hermano, ¿quién le va a enseñar a mi niña que es pequeña cuando tenga la edad suya? ¿Qué le van a enseñar ustedes? Le decía a los jóvenes. ¿Y sabe qué? Yo no sé si los jóvenes pasan tiempo orando, pero hermanos adultos, si usted y yo no lo hacemos, ¿qué esperamos de los jóvenes? Debemos de consagrarnos más en la oración. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno, eres fiel, eres maravilloso, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, si no hemos tomado el tiempo suficiente para orar. Y yo creo que tal vez a veces las cosas nos salen mal, Señor, porque no te consultamos en oración, porque no buscamos tu presencia, porque no vamos al trono de la gracia. Oh Señor, perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser cristianos de oración. Cuánta necesidad hay en el mundo, Señor, y nosotros con los brazos cruzados cuando tenemos el recurso de la oración, ir a tu trono de gracia, Señor, y hacerte ver las necesidades que hay en el mundo, pero las necesidades que hay en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestras iglesias. Señor, que tú nos des iglesias que realmente oren, Padre, porque, Señor, necesitamos tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.